¿Cómo están? Bienvenidos a la UNAM Responde. Seguimos como todos los días con el gusto y la responsabilidad de compartir con ustedes este espacio informativo sobre la pandemia, que bueno, además de ser un reto diario, pues es una gran ventana de oportunidad para darles a conocer todo ese trabajo de investigación y en la práctica que se hace dentro de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, con respecto a las vacunas, el día de ayer, miércoles, llegaron a nuestro país 200,000 nuevas dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que podrían estarse distribuyendo en las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México para ser aplicadas a las personas de 60 años y más. Seguiremos atentos a cómo sigue avanzando esta estrategia nacional de vacunación que busca pues la inmunidad de una buena parte de la población en nuestro país y también en el resto del mundo. Y bueno, en nuestra entrevista de hoy, más allá de todas estas implicaciones físicas de las que podemos hablar a raíz del virus del SARS-CoV-2 y de la enfermedad de COVID-19, hemos mencionado aquí en numerosas ocasiones la necesidad y la importancia de atender nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Esto debido pues al aumento quizá en las sensaciones de miedos, temores, angustias, ansiedad, estrés que pueden presentarse en las personas. Pero hoy lo estaremos abordando no tanto desde el punto de vista de la atención, sino desde el punto de vista de la investigación. Y para ello contamos con una voz privilegiada y reconocida de nuestra universidad. Se trata del doctor en Psicología y Desarrollo Humano, Juan José Sánchez Sosa, quien además de ser profesor emérito de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, es miembro de esta comisión universitaria que se creó para atender la emergencia por COVID-19 en nuestro país. Doctor, un gusto saludarlo y que esté aquí con nosotros en la UNAM Responde. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Doctor, pues es que hemos hablado en distintas ocasiones de esto que también es considerado por algunos especialistas como la otra pandemia y que tiene que ver pues con las afectaciones en nuestra salud mental y emocional. Considerando esta crisis, ¿ha cambiado en algún sentido esto que puede ser considerada efectivamente la otra pandemia? Ha cambiado y ha tenido varios momentos en los que las cosas se agravan, se mejoran, se agravan, se mejoran. Y esto ocurre básicamente porque depende mucho de las condiciones relativamente particulares de quien lo está padeciendo, de quien lo está sufriendo, etcétera. Por ejemplo, si nosotros comparamos las quejas psicológicas que llegaban a los múltiples centros que atienden la salud mental desde aquel entonces, y los comparamos con los que estamos viendo hoy, en aquel entonces teníamos una cantidad altísima de quejas, y eran quejas de toda naturaleza, eran quejas al respecto de reacciones emocionales desadaptativas, había problemas interpersonales con la familia, problemas con la pareja, problemas con incluso la familia de los vecinos, etcétera. Y una de las cosas que se nota es que esto cambia en función de cómo va evolucionando la adaptación psicológica a situaciones que normalmente no estamos acostumbrados a vivir. Uno de los más importantes es que cuando estamos encerrados, por así decirlo, cuando estamos en un encierro relativamente forzoso, el que nos da la cuarentena, lo que empieza a ocurrir es que empezamos a ponerle atención selectiva a algunas cosas que nos molestan y empezamos a hacer esto más que lo hacíamos antes. Esto puede agravar o puede hacer más agudas algunas sensaciones de malestar. Hubo todo tipo de quejas de insomnio, había personas que nos decían todo lo que como ahora me hace daño, tengo problemas con mi pareja, no sé qué voy a hacer, mis hijos están aquí metidos todo el día y ha habido conflictos. Pero lo interesante es señalar que no todo fueron malas noticias. De hecho, hay una buena cantidad de buenas noticias en el sentido de gente que nos dice, logré entender qué pasaba con algunas cosas de mi familia que no había entendido, le puse más atención a mis padres, a mi pareja, a mis hijos, las cosas en la casa han ido platicándose cada vez más y eso nos ha permitido resolver algunos problemas que a veces eran problemas relativamente viejos y que no los habíamos notado porque no habíamos estado en cuarentena. Y entonces sí, hay variaciones, ha habido incrementos, ha habido decrementos del tipo de quejas. Y otra cosa que también es importante ver es que las quejas también dependen de la condición en la que está la persona habituada a trabajar o a funcionar. Por ejemplo,
las quejas de los integrantes del personal de salud, enfermeras, médicos, residentes, etcétera, son quejas que están más relacionadas con el temor del contagio, naturalmente, con el temor de llevar ese contagio a la casa, a la familia, situaciones de incomodidad en el hospital, en el centro de trabajo. A veces encontramos situaciones en las que la queja era: no tenemos suficientes materiales e insumos para responder a esto, tenemos que estar reemplazando ese tipo de deficiencias con cosas que tenemos que hacer, etcétera. Entonces, ha habido muchas facetas, ha habido muchos componentes del problema, y la variación en estos componentes del problema ha obedecido a circunstancias a veces muy generales, como por ejemplo el acceso a las probabilidades reales de vacunación o la forma en que se va teniendo acceso a servicios médicos, los decesos de familiares, los decesos de amigos, los decesos de conocidos, y que naturalmente esto no ocurre de una manera que pudiéramos llamar relativamente plana, es decir, hay momentos en los que las cosas empeoran, momentos en los que las cosas mejoran, y mucho depende de qué hagamos con estos momentos, qué hagamos como respuesta a estas situaciones. Y una cosa que se sabe es que hay personas que estaban desde antes de la pandemia mejor preparados y otras peor preparados para hacerle frente. Una de las cosas que hemos encontrado es que hay problemas nuevos en la familia que no habían ocurrido antes a partir de la cuarentena, pero también encontramos que hay personas que lidian relativamente fácil con estas situaciones y personas que casi literalmente no saben qué hacer. Entonces es una situación, como yo lo veo, multifactorial, también con efectos muy diferentes, y que prácticamente lo que se ha tenido que hacer es investigar bajo qué condiciones ocurren qué problemas y cómo estos problemas van necesitando intervenciones más o menos específicas, algunas educativas, algunas de consejo psicológico, algunas de psicoterapia, algunas incluso que hemos necesitado referir a algunos de nuestros usuarios a un tratamiento medicamentoso, etcétera. Pero hay una gran cantidad de variabilidad en estas condiciones. Doctor, nos presenta usted, como bien lo dice, pues un panorama muy amplio, muy completo, pero también muy complejo, muy diverso, que tiene que ver con lo que está pasando con nuestras emociones y que pues ha ido cambiando con el paso de las semanas y de los meses. Y hemos hablado aquí en distintos momentos sobre la importancia de pues pedir ayuda, de atender a nuestras emociones, de reconocerlas, pero hoy le voy a hacer una pregunta que tiene que ver más con la investigación, es decir, ¿cómo se está viendo esto desde la academia o para qué o cómo podrían reunirse todos estos datos, todas estas situaciones, considerando lo que se podría hacer desde la investigación para prever o para entender lo que va a suceder en un futuro inmediato y también en un periodo a largo plazo, doctor? Desde abril del año pasado se pusieron en marcha una serie de iniciativas, tanto dentro de la UNAM como de colaboración de la UNAM con otras instancias. Y los tipos de investigación son normalmente los tipos de investigación que uno encuentra clasificados en salud. Uno primero es la investigación de naturaleza epidemiológica. ¿A quién le está pasando qué? ¿Bajo qué condiciones les está ocurriendo? ¿Cuántas de esas personas están en una situación de una gran ciudad, de una situación relativamente semirural y así sucesivamente? Y en esto ha colaborado mucho la Facultad de Psicología, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Facultad de Medicina y otras instancias del sector salud que muy rápidamente pusieron en medios a los que se tiene acceso mediante telecomunicaciones o mediante comunicaciones digitales, y se pudieron recolectar datos de miles y miles de personas dependiendo del tipo de queja que tenían. Y entre las cosas que se encuentran naturalmente es que había más reacciones de ansiedad, estas reacciones de angustia, de un miedo difuso, y este miedo difuso muchas veces está asociado precisamente con el no poder saber lo que va a ocurrir, esta incertidumbre que es especialmente difícil de manejar para el ser humano, pero que curiosamente cuando las condiciones externas y las condiciones intrafamiliares, interpersonales se van estabilizando, también esta ansiedad o este tipo de quejas relacionados con la incertidumbre
van mejorando porque la persona, entre otras cosas, va notando que las cosas no se agravan de repente, excepto cuando tenemos la noticia de alguien que se contagió, que está muy grave, que tiene problemas ya muy serios, que las noticias cada vez que las escuchamos son peores. Pero normalmente las condiciones de interacción interpersonal en la familia o en el trabajo tienden a estabilizarse y eso lo hemos notado también en la forma en que se están recolectando los datos de las quejas. Un ejemplo muy claro, a principios de la pandemia, por allá de abril, mayo, junio e incluso hasta octubre del año pasado, había una cantidad enorme de quejas precisamente del personal de salud. ¿Por qué? Porque estaban viviendo una situación que no habían visto jamás en su vida y donde tienen una responsabilidad muy delicada de atender personas que están muy graves o que pueden estar muy graves, pero que tienen la peculiaridad de que hay un potencial de que yo me contagie y eso complica muchas las cosas. Si a mí me dijeran que comparáramos los números de personal de salud que se acercó a buscar ayuda psicológica en mayo del año pasado, junio, julio, agosto, y los que estamos recibiendo ahora, lo que estamos viendo ahora, como lo describen nuestros terapeutas que atienden por teléfono, es casi a cuentagotas, ahora son muy pocos. Y para esto hay varias razones. Las condiciones en los hospitales se han estabilizado, el propio personal de salud ha logrado apoyarse de otro personal de salud, de compañeros, compañeras, enfermeras, médicos, residentes, etcétera, que han dado un poco de alivio a esta situación a partir de algo que se sabe que es fundamental y que es el apoyo social. Cuando una persona está angustiada y siente que no tiene apoyo social, esa angustia se siente mucho más intensa, tiene más problemas e incluso puede desembocar en síntomas físicos, como que todo le haga daño, no pueda dormir, dolorcitos inexplicables, etcétera, o simplemente unas formas exageradas de reaccionar emocionalmente, que fue lo que vimos al principio de la pandemia. Yo creo que una de las cosas que ha contribuido es que los casos han bajado, entre otras razones, porque las personas en general han adoptado estas estrategias relativamente sencillas de usar cubrebocas, careta, no estar cerca de la gente, etcétera, y que eso ha facilitado un poco la estabilización de esta situación. Doctor, pues como bien nos dice, esta ayuda o el contacto con los profesionistas, en este caso psicólogos que pueden ser también psiquiatras, es una manera de pues tener un panorama de lo que ha estado ocurriendo en distintos momentos de esta ya larga pandemia. Pero me gustaría preguntarle acerca de justo la complejidad que tiene el medir estos datos también en un ámbito, digamos, comparativo con lo que ocurría antes de la pandemia, con lo que sucede durante este largo confinamiento, durante esta crisis y lo que podría ocurrir dada por terminada esta pandemia. ¿Cómo medirlo? ¿Cómo hacerlo, vamos, un poquito tangible? El problema fundamental ha sido cómo le hacemos para ayudar a alguien que no está con nosotros, es decir, la atención, por ejemplo, de consejo psicológico, la atención de psicoterapia, la atención de escuchar a alguien que le está pasando muy mal. Es muy diferente cuando estamos en presencia de esa persona, lo que se ha denominado la atención presencial, o cuando tenemos que hacerla, por ejemplo, por videoconferencia. Pero resulta que, bueno, cuando lo hacemos mediante videoconferencia, perdemos poco, por así decirlo, desde el punto de vista del experto que nota un cambio emocional, que nota una expresión facial, que nota una expresión corporal, que nota un cambio del ritmo en la forma en que la persona está describiendo lo que siente, etcétera. Pero una de las cosas que resultó a la vez malas y buenas noticias es que muchas personas no tienen acceso a una internet estable, no tienen acceso a un buen sistema de banda ancha, no tienen la posibilidad o no tienen el equipo que les facilite estar viendo a quien le está dando un consejo. Y entonces tuvimos que recurrir, cosa que tampoco es nueva, esto se ha estado investigando más o menos durante los últimos 40 años en otros sitios del mundo, y es que la intervención telefónica bien conducida, tomando en cuenta los criterios de los cambios que uno escucha en el teléfono, un tono de voz, un ritmo del hablar, silencios prolongados, el escuchar un sonido que nos dice que la persona está sollozando, etcétera, se ha sometido a prueba.
y lo que se ha sometido a prueba es que precisamente por esta que se ha llamado brecha digital, donde mucha gente sin recursos no tiene forma de estar en una videoconferencia, se le atiende por teléfono. Afortunadamente, la Facultad de Psicología lo que ha hecho es reunir una gran cantidad de recursos para terapeutas que atienden a distancia, específicamente terapeutas que atienden por teléfono. Y lo que hemos encontrado, lo que estamos encontrando con esta investigación más de naturaleza aplicada, más de naturaleza en la que estamos viendo su carácter traslacional, es decir, cómo los principios psicológicos se notan en condiciones específicas y qué destrezas necesitas tener el psicólogo, el psiquiatra, el experto en salud mental para registrar estas cosas aparentemente intangibles, pero que con la buena práctica y con el buen entrenamiento profesional se han ido afinando, se han ido mejorando mucho, y yo soy uno de los que cree que si continuamos con buena investigación aplicada sobre los efectos del consejo psicológico dado por teléfono, etcétera, también se va a poder lograr. Han proliferado de una manera tremenda las aplicaciones en las que una persona abre el celular, busca una página y hay una cantidad de consejos que se le dan. Ahí lo que tenemos que hacer es ser cuidadosísimos con la forma en que le hacemos caso o no a los contenidos que vienen en Internet. Hay cosas que están en Internet que todo el mundo sabe que son verdaderamente basura, pero hay necesidad de distinguir con atención cuáles de estas cosas funcionan, sobre qué conocimiento científico están basadas, quién las ha sometido a prueba, qué se sabe de su eficacia clínica, de la mejoría que tienen las personas que las usan, y básicamente se buscan tres cosas. Primero, que haya una mejoría notoria. Segundo, que esta mejoría dure, porque si va a desaparecer en 10 horas probablemente no va a tener sentido. Pero no solamente eso, sino que el tercer objetivo es que el terapeuta logre transferir el control de la mejoría a las condiciones naturales del usuario, de la persona que está recibiendo ayuda, que por cierto son los mismos objetivos que se tiene en la psicoterapia presencial. Estamos buscando esas mismas tres cosas y afortunadamente lo que estamos viendo justo ahora en la división de posgrado de la Facultad de Psicología tiene en marcha varios estudios para ver si realmente estas intervenciones están logrando esos tres propósitos. Doctor, toca usted muchísimos puntos en verdad interesantes que ya no nos va a dar tiempo de abordar uno por uno. Uno de ellos, pues la eficacia del lenguaje no verbal, la importancia de la telemedicina que se aplica ya desde hace mucho tiempo en nuestra facultad, y un tema que tiene que ver con la inequidad que se ha abordado durante esta pandemia desde muy distintos ámbitos y que tiene que ver pues con la poca atención que se le da a la salud mental y emocional dependiendo del ámbito en el que nos encontremos. Para terminar, doctor, me gustaría que nos hablara de por qué o de la importancia de atenderlo desde las distintas realidades, viendo lo que sucederá en un futuro, porque todas estas afectaciones pueden tener también un impacto en el desempeño, en el funcionamiento de los individuos a largo plazo. Pueden ser, pues, padecimientos disfuncionales. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos atención, pero no ponernos atención en el sentido de ser demasiado selectivos con lo que estamos sintiendo de malestar. También hay que poner atención a cómo estoy resolviendo un problema, cómo estoy logrando más tolerancia de alguien con quien vivo al respecto de algo, cómo puedo apoyar a las personas con las que vivo. Y una cosa fundamental es no suponer, y ese es un consejo que a veces no se recibe con muy buenas ganas, pero una de las cosas que hay que entender es que esto puede volver a ocurrir incluso de una manera más grave, puede volver a ocurrir, y en la medida en que el ser humano, la familia, las parejas, el ambiente del trabajo, estemos preparados para ir adoptando estas estrategias de manejo del estrés, vamos a tener mucho mejores resultados, o por lo menos vamos a poder reducir el sufrimiento que surge de comportamientos que aparentemente no tienen una explicación, pero que se han estudiado a profundidad ya durante muchos años. Y afortunadamente en México, en nuestro país, hay una cantidad muy seria de escuelas de psicología cuyos posgrados e incluso en otros niveles han estado
haciendo esta investigación y estamos contribuyendo al conocimiento, sobre todo en los países de habla hispana, pero también al conocimiento en el área científica general del comportamiento humano, de cómo se puede hacer esto y cómo podemos pensar en sistemas o en procedimientos o por lo menos en estrategias preventivas si esto vuelve a ocurrir o bien si esto sigue prolongándose. Exactamente, básicamente se trata de eso, de atender la situación presente que estamos viviendo con el objetivo de tener pues toda o recabar toda esta información que sea posible a través de terapias, de consultas, de llamadas y de investigación para prevenir futuras acciones que tengan que ver pues con situaciones pandémicas, de encierro o de confinamiento, cualquier otra situación, vamos, que nos altere nuestra vida cotidiana. Doctor en Psicología y Desarrollo Humano, Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Le agradezco muchísimo estos minutos para la UNAM Responde. Estaremos atentos, por supuesto, a estas investigaciones, a estos avances que se dan desde la facultad universitaria, pero también en colaboración con otras instancias. Y bueno, una alternativa es la Facultad de Psicología para quien requiera algún tipo de atención, pero también, como bien nos decía al principio, pues hay otras alternativas dentro de nuestra universidad que son confiables para atender este tipo de padecimientos. Gracias, doctor, y buenas tardes. Con inmenso gusto. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Pues sí, quedémonos con esta parte de que hay situaciones que no podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es la forma en la que nos lo tomamos y la forma en la que nos enfrentamos a estas distintas realidades desde el lugar en el que nos encontramos. Y bueno, tenemos más información. Vamos a escuchar enseguida la reflexión de Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, quien esta tarde nos habla sobre lo que ocurre con el narcotráfico, que al parecer no se ha visto afectado por esta pandemia. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. La pandemia no afectó de forma significativa a los carteles de la droga mexicanos, solamente generó en ellos ajustes de corto plazo. Esto es parte de lo que informa la DEA en su informe más reciente. El informe llamado Evaluación de la Amenaza Nacional de las Drogas, la DEA afirma que los carteles sufrieron una incertidumbre inicial en 2020 que con el tiempo ayudó a subir incluso los precios de algunas drogas como las metanfetaminas. A pesar de la pandemia, no hubo una afectación significativa en las actividades del narcotráfico, trasiego y producción de drogas. Este documento de la DEA analiza cómo el confinamiento en Estados Unidos y la enorme disminución de viajes hacia ese país pudieron haber afectado inicialmente las operaciones de los cárteles para mover sus drogas, como la heroína, el fentanilo, algunos opioides sintéticos, pero nada más de manera temporal. También tuvieron dificultades para obtener precursores químicos al inicio de la pandemia, pero sin impactos a largo plazo. Identifica incluso nuevos grupos criminales, pero sigue afirmando que los más grandes en el país son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, ambos grupos en expansión. De hecho, lo que se vio al inicio de la pandemia es una presencia territorial de distintos carteles en territorio nacional, ofreciendo ayuda a la población, afianzando así su presencia y aceptación dentro de la población. La violencia producto de estos grupos criminales continúa y el Estado no parece ser gran cosa distinta a lo que se hacía en el pasado. Buenas tardes. Y cambiando radicalmente de tema, para terminar el programa de hoy, los invitamos a viajar a través de la música, y es que a partir de hoy inicia la segunda fase del programa Transfrontera, una iniciativa de la Dirección de Música de nuestra universidad, de la que ya platicamos aquí en este espacio universitario y que fue pensada para disfrutarse en línea, y lo que busca pues es llevarnos a distintos ritmos, con distintos instrumentos y con toda clase de músicos, y nos lleva a visitar, a estar en ese espacio que son los estudios de grabación, algunos de los más emblemáticos. Comenzó en Nueva York en la primera fase. En esta segunda fase también nos lleva, pero en esta ocasión, al estudio de Woodstock Studio, y bueno, contó con la curaduría del tecladista y compositor John Medeski, y pues así esta es una oportunidad de acercarnos a distintos ritmos, a distintos instrumentos. Todas las sesiones se llevan a cabo los días jueves a las 8 de la noche a través de las páginas de YouTube y de Facebook de la Dirección de Música, una experiencia que debemos
debemos vivir todos los jueves, una especie de mini conciertos. Hasta aquí la invitación y con esto terminamos un programa más de La UNAM Responde. Agradezco a todos aquellos que hacen posible esta transmisión y todos aquellos que nos siguen del otro lado de la pantalla. Seguimos recibiendo todas sus dudas y sus comentarios y los invito a que nos acompañen también mañana a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.